Hola, hola, hola a todos. Hola a todos, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Roswell Instituto. Hoy, bueno, estamos acá con todo el equipo. Les voy a dar el lugar a cada uno de ustedes para que ya se presenten y podamos comenzar la dinámica de esta noche hablando un poco de ciencia con conciencia, ¿no? Así que bueno, buenas noches a todo el equipo. Hola, buenas noches, Karina, y a toda la audiencia. ¿Cómo están ahí el maestro Manuel Valerio? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes en su equipo. Gracias. Bien, Leti. Buenas noches a todos, saludos desde Los Reyes, Michoacán, y es un gusto estar con todos ustedes, con este gran equipo, y esperemos que gusten mucho el programa. Hola. Doctora, la doctora Ana ¿Qué tal? Jackson. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Y bueno, comencemos ahora con esta exquisita charla de divulgación, pero ahora no va a ser científica, ahora va a ser desde la ufología con una perspectiva científica. Muchísimas gracias. Bien, bueno, hoy habíamos elegido entre todos ahí con Leti, Adolfo, Manuel, la doctora, hablar un poco de la historia, ¿no? De la ufología, desde lo más antiguo, que bueno, tiene que ver con una pseudociencia, que es algo muy, pero muy nuevo, que se llama paleocontacto. La historia, ¿no? La investigación del fenómeno ovni, pero en la antigüedad, ¿sí? Con todo lo que requiere y todas las evidencias que hay a lo largo de la historia de la humanidad, que por ahí muchas personas, yo me he encontrado con muchas personas que me dicen, no, pero no hay evidencia. Y uno por ahí piensa, bueno, falta leer, falta lectura, falta investigar, y hay mucha gente que por ahí no tiene conciencia de que existe ya esta pseudociencia, y esperemos que en algún momento, como la ufología, también se convierta en una ciencia de la investigación como el paleocontacto, ¿no? Que bueno, en la historia de la ufología es megamente importante, porque ya que recorremos muchos libros, por ejemplo, el libro de Enoch con los Nephilim, y hay muchos libros que vamos a ir recorriendo, igual que muchos autores, ¿no? Como von Daniken, J.J. Benítez, muchos autores que también ya vienen escribiendo, y otros más, ¿no? Por ahí digo, algunos de los que voy recorriendo. Yo estoy leyendo, por ejemplo, en este momento, Raymond Bernard, La Tierra Hueca, que también acá hay mucha data de lo que es el paleocontacto, ¿no? En la antigüedad. Y tiene que ver con eso, justamente, qué puntos de inflexión vamos encontrando también en la Biblia. La Biblia también tiene mucho paleocontacto. La Biblia nos da muchos datos de lo que es la ufología en la antigüedad. Yo voy a compartir, a ver, pantalla sin, acá en el Zoom, sí, vamos a mostrar un poco. Mientras me gustaría escuchar a Leti, que también está muy relacionada a lo que es la historia, ¿no? El otro lado, que sería la nueva historia de lo que es el fenómeno ovni en la antigüedad, pero una era más moderna, diría yo. ¿No es cierto, Leti? Mientras yo voy buscando las imágenes. No te escuchas, ¿eh? Estás muteada. Hola a todos, sí, pues bien interesante el tema que vamos a tocar sobre la ufología en la antigüedad. Hay muchísima materia, y lo más interesante aquí es hablarlo en orden, y sobre todo que tenemos una científica que nos podrá dar explicaciones de las investigaciones que se han hecho. Bien, acá justamente, bueno, estoy compartiendo. Que se me fue el internet. Ah, bien, bien. No, pero te salió bien, salió bien. Acá, bueno, estamos viendo algunas imágenes de Göbekli Tepe, un lugar muy típico, muy del paleocontacto, también muy antiguo, porque es un antes y un después en la historia de la humanidad. Estamos hablando de que en este lugar, sí, está posteada en el muro 43 de Göbekli Tepe, sí, la constelación
que vieron en ese momento las personas que hicieron este lugar, que construyeron este lugar, en homenaje al fin de la era glaciar. Este tema a mí me apasionó muchísimo porque nos dio una fecha estimativa, que es entre 10.500 y 12.000 años antes de Cristo, y realmente marcó un antes y un después este descubrimiento. Estamos hablando de Göbekli Tepe en Turquía, y en esta cantidad de muros que fue como un homenaje al fin de la era glaciar, al cierre, que cuando, bueno, los hombres salieron de Capadocia, de las cuevas, ustedes también vieron, seguramente ahora voy a mostrar un poco también de Capadocia, el lugar a donde los humanos pudieron sobrevivir al último tiempo de la era glaciar, que fue muy, pero muy dura, duró muchísimos años. Y acá justamente dice 12.000 años en estas torres megalíticas que se construyeron en Göbekli Tepe, que, bueno, hablan un poco de la edad, ¿no? Y hay muchas cuestiones y temas a discutir con respecto a la bajada de los sumerios, de los Anunnakis, ¿sí? En sus primeros pasos acá en la Tierra, porque después de este evento es como que en las 7 culturas, ¿sí? Se hablaban casi de las mismas historias, eran todas historias parecidas, que hablaban de los dioses, ¿no? De los dioses que vinieron a la tierra. Inclusive también hablamos del pueblo judío, porque estamos hablando acá de 12.000 antes de Cristo. Está también involucrado el diluvio, que hoy justamente en la ponencia hablábamos del diluvio con respecto al paleocontacto, que tampoco hay una fecha correcta, ¿no? Todos hablan de 5.000 antes de Cristo, otros hablan de 10.000 antes de Cristo, hasta 39.000 antes de Cristo. ¿Y por qué no pensar, que es esto justo lo que el paleocontacto permite, ¿sí? Esta pseudociencia, ¿por qué no pensar de que después de la era glaciar, al derretirse tanta cantidad, ¿sí? de nieve y de hielo perpetuo que tenía también en la Tierra, en las altas montañas, pudo haber habido un diluvio? Porque hay muchos que pusieron, muchos investigadores, muchos científicos, arqueólogos, pusieron 10.000 antes de Cristo, ¿sí? Entonces coincide justamente con estos muros, ¿sí? Con esta fecha, que en el muro 43 está plasmada la constelación que ellos vieron en ese momento y la plasmaron en este muro que se ve acá, que sería el muro 43 de Göbekli Tepe. Entonces uno empieza a sacar un montón de conclusiones y empieza a elaborar hipótesis diferentes, ¿sí? Acorde a estos temas, y también de la bajada de los dioses sumerios, ¿no? De los Anunnakis, que vinieron a buscar oro, porque en su planeta, según algunas cuestiones que tienen que ver con leyendas, hablan de estos temas. Que hoy también hablábamos un poco de eso, porque justamente marcan también un antes y un después. Y en todas las culturas, en las 7 culturas principales de la humanidad, también hablan de estos dioses. Todos diferentes. Por ejemplo, los mayas, los griegos, los dioses griegos, ¿sí? Todos hablan de estas cuestiones. Ahora me gustaría escuchar qué idea tienen ustedes acerca de este evento, ¿no? Del fin de la era glaciar sumado al diluvio, porque hay un montón de hipótesis más con respecto al diluvio, ¿no? Por ejemplo, también está relacionado con las guerras de Orión, ¿sí? Y un planeta que se llama Tiamat, que en las guerras de Orión lo destruyeron y que el planeta era 80% agua y todo eso cayó sobre la Tierra. Hubo un acercamiento y todo eso cayó en la Tierra. Y ahí también vinieron razas. Hay un montón de hipótesis más con respecto a esto. Ahora me gustaría escuchar a ustedes si conocen de este tema, si qué es lo que piensan, cuántos años creen que fue el diluvio, si 5.000, 10.000, si puede llegar a coincidir con esto. Obviamente que hoy estamos hablando a grandes rasgos, no traje un PDF, pero simplemente tocar este tema que es como un inicio para mí del paleocontacto, porque después tenemos paleocontacto, vemos también en Egipto y vemos en muchas culturas como los dogones o en un montón de culturas más, vemos paleocontacto. ¿Por qué?
hay registros, evidencias, ¿sí? Como en la Cueva de los Tallos, por ejemplo, y un montón de lugares en el mundo. Pero me gustaría también escuchar a cada uno de ustedes, saber cuál es su opinión con respecto al paleocontacto y al origen y a este muro, ¿no? Que tiene que ver con el diluvio y el antes y el después de la era glaciar, que lo llamaron Younger Dryas, que Dryas era una flor, ¿sí? Que vieron cuando salieron de las cuevas de Capadocia, vieron esa flor entre la nieve y le pusieron Younger Dryas. Y los científicos llamaron Younger Dryas al fin de la era glacial. Los escucho. ¿Cuáles son sus opiniones? Me gustaría escuchar, no sé, al doctor Valerio, a Manuel Valerio, al maestro. A ver. Bueno, mira, es indudable que algo pasó, o sea, porque los vestigios ahí están. Si te vas a Egipto, vas a ver a la esfinge que tiene erosión, ¿sí? Y pues, obvio, ahí debe haber mucha erosión, pero mayormente debe ser erosión por el viento y la misma arena que pues es como si fuera lija, ¿no? Pero lo que llama la atención es que la erosión que tiene la esfinge es una erosión pluvial, o sea, es debido a agua, y suponía que... Y al viento también, y, eólica. Bueno, sí, al viento, ese es lo lógico, pero no es lógico que tenga una erosión por agua, ¿sí? Claro. Como si hubiera llovido mucho. Ajá. Entonces, lo que se calcula dice entonces, por lo tanto, fue en un tiempo, ese monumento fue hecho antes de lo que se dice que se hizo, porque debió haber sido en una época, como dicen, en un deshielo donde hubo mucha agua. También me llama la atención algo que encontré en las profecías de las grandes pirámides de Rodolfo Benavides, donde habla que el río Nilo es un río artificial, y explica varias cosas, entre ellas que pues creo que es el único o será uno de los únicos que fluye de sur a norte. Además, el caudal de cantidad de agua que lleva para la longitud que tiene, creo que es el más largo del mundo, pues no llegaría hasta desembocar a donde está, porque no es suficiente, se evaporaría, más sin embargo, es como si lo hubieran hecho. Pero, ¿qué confirma estas cosas? Si nos vamos a la Biblia y lees Ezequiel 29, vas a leer que está Dios hablando con el faraón y le dice gran cocodrilo o gran dragón, según lo quieras traducir, ¿no? Y le está diciendo que lo va a castigar, y que lo va a arrojar al río con todos sus peces. A ver, le dice, ¿tú qué dijiste? Yo me hice mi río. Por eso está en la Biblia, y así le dice textualmente, tú qué dijiste, yo me hice mi río. Entonces, el mismo Dios le está reconociendo que hizo el río. Ese es uno. Y luego le dice que como pues se portaron mal, dice, entonces esta tierra la voy a volver pues estéril, la voy a volver desierto. Y entonces da desde Etiopía hasta no sé dónde, da las coordenadas. Quiere decir que eso antes era un vergel. No era un desierto. Ahora, ¿qué hay sobre esto? Algo pasó, y estaba recordando algo que, más bien una noticia me hizo recordar algo, porque esa noticia es de China. China está haciendo una presa, un río, no sé, gigante, que tienen ahí una captura de agua tremenda, pero esa cantidad de agua ha hecho que se esté desviando el eje terrestre, porque la masa de agua se está cargando más hacia un lado de la Tierra. Pero según esto dicen que ese deshielo también provocó un bamboleo y un cambio del eje terrestre en aquel tiempo. E incluso dicen, no lo he encontrado, pero dicen que Einstein fue el que propuso que la masa de hielos
de agua se formó más de un lado que del otro y eso hizo que la Tierra bamboleara y que el eje se corriera donde está y que en aquel entonces el eje estaba hacia Europa y no estaba sobre lo que es América, la Antártida. Claro. La Antártida no estaba congelada, todo el Egipto y toda esa zona tenía otra temperatura, era diferente, todo cambió, pero se calcula más o menos a través de la Esfinge dice hacia dónde está mirando, porque no está exactamente alineada con las pirámides. Las No. pirámides se alinearon con el cinturón de Orión, pero la Esfinge a dónde ve. Entonces hicieron un corrimiento Acá está, de justamente. cómo se fueron moviendo las constelaciones conforme los años en el horizonte. Y al estarla corriendo, resulta que hace 12,000 años la Esfinge miraba a la constelación de León, el de Leo. Entonces veía a Leo. ¿Cómo la pusieron? Bueno, ya ahí pues hay muchas cosas, pero bueno, ese es otra de las cosas que también se comenta acerca de la Esfinge, de Giza, es que la cabeza de la Esfinge, esta cabeza de la Esfinge, antes era la cabeza de un león. Y hay hipótesis y también teorías que dicen que los urmas son los que habitaban esta zona, que por eso había una cabeza de un león. Los urmas son la raza felina. Sí, es que si te fijas, la cabeza es más pequeña que el cuerpo. Acá hay una... Y fíjense acá, los pies serían las patas. Claro, acá era más grande la cabeza. Acá se nota. Y si la ves destruida de la cara, bueno, fue eso en el siglo antepasado, que le dieron un cañonazo ahí. Da la impresión, acá se ve. Sí, ahí fue un cañonazo, fue en una guerra. Así quedó, la Esfinge. Y bueno, todas estas hipótesis que rondan alrededor del paleocontacto, ¿no? Que nos da esa libertad de poder sacar hipótesis para poder avanzar en las investigaciones, ¿no? Y poder empezar por ahí a entender un poco la historia, como contaba recién Manuel, el profe Manuel, que decía que la lluvia desgastó, estamos hablando de que es un desierto, ¿no? Giza. Así que esta es otra también de las historias, también igual que los muros, ¿no? De Akenatón, por ejemplo, los cráneos alargados. Me gustaría escuchar a la doctora Ana Yaxin. Claro que sí, Cari. Bueno, a mí me gustaría, antes de hablar en México, que es mi país de origen, sobre cómo será esta hipótesis de paleocontacto, definir, ¿no? ¿A qué se define como paleocontacto? Y esto es, pues, como bien lo dijo Cari, una hipótesis de que los seres extraterrestres o otra civilización pudieron haber visitado el planeta Tierra en tiempos antiguos y que interactuaron con civilizaciones humanas y que influyeron mucho en el desarrollo de la cultura, de esas culturas y de la mitología del planeta Tierra. Y eso es un punto importante, porque en la ciencia, pues, las hipótesis se tienen que comprobar, no hay más, ¿no? Claro. Entonces pudiéramos basarnos en estas hipótesis, en los rastros que hay en las propias culturas, en los rasgos que hay en las propias mitologías de esas culturas, pues agarrarse un poco de ahí la hipótesis del paleocontacto, ¿no? Y bueno, como bien mencionó Cari, están varios autores, del principal para una servidora es Eric Bond, ¿no? En donde hace todo un despliegue en su libro del año de 1968, en donde él menciona y argumenta que las estructuras de las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca en Perú, estos gigantes cabezas de la isla de Pascua, pues son muy complejas para haber sido construidas por el ser humano, ¿no? Por la tecnología disponible en esa época. Entonces, es propiamente pudiera ser que eso sirva como sustento a esa hipótesis, pero quiero dejar bien en claro que, bueno, es la parte de las críticas de la hipótesis del paleocontacto, ¿no? Que la comunidad científica en su mayoría
pues rechaza la hipótesis de paleocontacto porque hablan de que falta de una evidencia sólida por basarse propiamente pues en estas hipótesis e interpretaciones muy subjetivas fuera del contexto histórico. Pero dentro de esta crítica, que es fuerte, que hace la comunidad científica, cabe mencionar que también hay otra parte de la comunidad científica que deja un poco abierto, ¿no?, a la duda del paleocontacto. Y esto basándonos en las probabilidades de vida extraterrestre fuera de nuestro planeta Tierra, las cuales pues son amplias. Y bueno, quisiera yo también mencionar esta parte del paleocontacto en México, que está muy entrelazado con nuestra herencia cultural, con la arqueología del país, en donde ciertas estructuras, mitos que hay en nuestra antigua civilización, pues son partidarios a esta hipótesis, ¿no? En relatos mitológicos que también hay, por ejemplo, la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, bueno, es una serpiente emplumada, es una deidad de nuestra cultura mexica y tolteca, y está considerada como un dios de la creación. Entonces aquí se hace una referencia que parece un ser, ¿no?, de esta especie extraterrestre que le nombran, se me olvida el nombre, Cari, que es reptiliano. Reptilianos. Entonces ahí dan como un paralelismo a la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Inclusive los mismos relatos del dios Quetzalcóatl, descrito como un hombre blanco y de barba, que llegó de una embarcación al ave que posteriormente se transformó en serpiente. Esa interpretación de ese relato es exquisito, ¿no?, porque le da un sustento que vino del cielo, que vino de las estrellas. Y hay muchísimo más, la pirámide del sol, etcétera. Pero bueno, dejo el espacio. Sí, Quetzalcóatl y las vimanas también. Exacto, ¿no? Y no que decir, ¿no?, de esta parte de Mesoamérica, las líneas de Nazca. Pero bueno, tenemos tema hay para mucho. cortar, ¿no? Pero bueno, dejo ahí el espacio a mis compañeros. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, doctora. Le doy el paso a Adolfo Gandín, el ingeniero. Hola, sí. No, me puse a pensar en todo, ¿no? Lo que genera el paleocontacto y las preguntas que uno le puede presentar a la ciencia y que la ciencia le ha dado algún tipo de respuesta. Ejemplo, y acá agrego algo más, que serían los ooparts, o sea, aquellos objetos encontrados muy antiguos que no se le puede dar una explicación básica. Como el ejemplo, bueno, siempre se habla de la máquina anticitera. Bueno, que hay una película de Indiana Jones que habla de ese tema. Para la época en la cual fue datada sería muy imposible, digamos, ¿no? Las pilas de Bagdad. Y bueno, así podemos hablar de un montón de objetos que no tienen lugar en la historia real de ese momento, ¿no? Y eso habla posiblemente también dentro de la hipótesis del paleocontacto, ¿no? Algo que han dejado. O sea, yo siempre digo lo mismo y quiero utilizar este ejemplo antes de entenderme en otra cosa. Yo recuerdo mis primeras conferencias, de esto estoy hablando hace 40 años atrás, y siempre hablaba de lo mismo en el sentido de que imagínense lo que nos enseñaron en la escuela de cómo se descubrió el fuego. Entonces yo siempre digo lo mismo, en esa época normalmente el ser de la época prehistórica basó sus conocimientos ¿en qué? Y cuando uno hace esa pregunta, siempre no contestaban de que, bueno, lo más factible es que un rayo había caído en un árbol, se prendió fuego, se acercaron y ahí se empezaron a dar cuenta que daba calor, o sea, que quemaba, y bueno, y ahí empezaron a cocer sus alimentos, etcétera, 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 etcétera. La cuestión es que en esa época lo que se conoce que eran nómades, y al ser nómades se trasladaban de un lado a otro casi constantemente buscando alimento, buscando protección y demás.
Entonces, si yo siempre me imaginé lo mismo, ¿no? El cazador que estaría buscando comida para la tribu, ve que cae algo del cielo, se incendia un árbol, se acerca, descubre fuego, dice, bueno, ¿y esto cómo lo repito en la cueva? Claro. Entonces yo siempre dije, para mí lo más factible es que tomó una rama encendida y dijo, bueno, esto me lo llevo para la cueva y ahí vamos a comer, vamos a iluminar, vamos a tener calorcito, todo lo que se le pudo haber ocurrido. La cuestión es que con esa ramita habrá caminado unos 200 metros y ahí se dio cuenta de que la ramita se le apagó. Entonces el muchacho habrá mirado para todos lados y dijo, claro, muy chica, voy a buscar una más grande. Volvió de vuelta, tomó una rama mucho más grande, obviamente, caminó 1 kilómetro y al kilómetro también se le acabó. Entonces, no creo que haya dicho malas palabras, porque eso es cosa de nosotros, pero todo lo que se le habrá cruzado a la cabeza al pobre hombre, sí, seguramente. o al pobre ser prehistórico, y dijo, más sí, vuelvo otra vez al árbol y me voy a traer medio árbol, pero el árbol me lo llevo para la cueva. La cuestión es que cuando llegó al árbol, ya se había acabado, eran todos cenizas. Entonces, seguramente en su mentalidad habrá dicho, ¿saben qué? Me voy a sentar en el árbol de al lado hasta que se prenda fuego. Y ahí seguro que se murió, esperando que otro rayo le cayera para poder. Entonces, esa explicación de que cayó un rayo en un árbol y ahí nació el fuego para la humanidad, no sé, no, es como que medio agarrada de los pelos, ¿no? O sea, sí, un poco, es como muy fantasioso, ¿no? Claro, o sea, tuvo que haber caído justamente enfrente a la cueva y estar todos presentes, no es una cosa así. Cosa que históricamente tampoco tiene un relato. Entonces, seguimos hablando de una hipótesis y que, claro, bueno, la dan como válida, digamos, ¿no? Claro, como la creación del hombre, yo no creo, o sea, la creación del hombre desde el barro, ¿no? Desde de amasar barro y crear un hombre. A mí también siempre me pareció más fantasiosa. Para mí también es interpretativo. O sea, depende de cómo lo... Es lo mismo que la ramita, ¿no? El tipo ni siquiera le habrá pensado un fuego, ni habrá dicho, bueno, ¿qué será esto? No se le habrá puesto otro nombre. No sé, es una cosa que, bueno, uno puede volar la imaginación como quiere. Pero quise adelantar esto porque, como estamos hablando de Egipto, y siempre de Egipto, y seguimos hablando de Egipto, me alegro mucho que la doctora haya tocado algo de Sudamérica, porque Sudamérica tiene no solo las más grandes ciudades, sino también las más grandes pirámides del mundo. Claro que sí. Con las mismas con el mismo sentido ideológico que ciertas pirámides de Egipto. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo es la cosa? ¿Esto nació en Egipto o nació en las Américas? Y realmente si vemos que la distribución de los continentes, la derivación de los continentes ha formado, o si los uniésemos, tanto toda la parte sudafricana encajaría perfectamente en el área sudamericana, tendríamos que pensar que la civilización nació acá realmente, en esta parte del planeta, y que cuando se separaron el océano empezó a derivar los continentes, uno quedaron para un lado, otro para el otro, pero todo siempre, por eso hay siempre una misma línea de ideología, de construcción, de todo lo que es el ser humano, sea blanco, negro, amarillo o del color que sea, todo sigue en una misma línea de conductas. Y eso también da que pensar, porque cuando uno habla del paleocontacto, es como darle también una explicación hipotética a un suceso que es de nivel mundial. O sea, que hay cosas que no tienen explicación. Hoy día, después de tantos años, ni siquiera las pirámides de Egipto siguen suponiendo, ahora, bueno, inventan un río que apareció por ahí por el costado y llevan los bloques. Tampoco les da la cantidad de hombres, hora, ni la cantidad de árboles, ni la cantidad de lanchas, ni la cantidad de tiempo
Porque cuando empiezan a hablar de que, bueno, 1000 personas durante un año, que esto, sí, bueno, pero en el año corrido seguramente no trabajaron todos los días. Exacto. Por enfermedades, por peste, por inundaciones, Por lo que fuere. por calor, por lo que fuere. O sea, nos pasa a nosotros hoy en la edad moderna. Y esto para cerrar, para dar siempre el dato a veces de color extra, la Argentina y del Uruguay también soy consciente, la República Oriental del Uruguay, hay como una prohibición de decir, muchachos, no se pasen de arriba de los 18.000 años la antigüedad del ser humano en esta región. No sé por qué. Porque en una zona de la provincia de La Rioja, por no nombrar otras más, estamos hablando de una sola, el profesor Jorge Álvarez, profesor emérito y casi ganador de un Nobel de Matemática de la Facultad de La Rioja, había descubierto algo que en algún momento tuve la suerte de acompañarlo, donde hasta en un momento cuando yo llegué pensé que era una broma. Tanto es así que después tuvimos que llevar arqueólogos, llevamos a un arqueólogo, y todos contrataron lo mismo, se llevaron las muestras, se hicieron los análisis, y de esos dibujitos que había en muchas rocas, están saliendo en pantalla. Aproximadamente están en pantalla. 28 a 32.000 años. Sí, hay algunas cositas del libro de entre 28 y 32.000 años. Pero lo más asombroso, que no sé si estará ahí entre la pila de fotos, pero yo las tengo, lamentablemente no te las pasé. Hay 2 astronautas vestidos a la era moderna. Puede ser y se notan perfectamente bien. Ahí estoy mostrando. Ahí estoy mostrando. Ahí fíjate que creo que es esa. Está pequeña. No se ve la foto. Se ve muy chiquitita. Sí, se ve chiquita, porque si no tengo que abrir el sitio. Bueno, acá hay varias de las que vos estás contando. Sí, se puede encontrar tranquilamente bien, ¿no? Es en la zona. Hoy, después de estar prohibida la zona, después que fuimos con el doctor. Eso es en Talampaya. Talampaya, La Rioja. Es el norte de Talampaya. Se entra por un pueblo, era un área abierta, y después de este descubrimiento y de que nosotros fuimos varias veces, bueno, el intendente de la zona prohibió el lugar, o sea, no se pudo llegar más, y hoy se muestran los astronautas como una zona turística, un pedacito que muestran ellos para que la gente pueda ir a ver eso, ¿no? Que me alegro que por lo menos hayan hecho eso. Igualmente todavía seguimos en trámite como para poder hacer una exploración científica como corresponde, y bueno, lo que pasa es que, bueno, si no te permiten, está todo medio complicado. Pero a lo que voy, ¿no? Se ve eso, se ven helicópteros, se ve algo que no es una anomalía, otra de las cosas que algún día podemos tratar, que son seres humanos de 6 dedos, tanto en planta de pie como en manos. Y dije que no es una anomalía porque hoy en día hay tribus en Sudamérica de 6 dedos en las manos y en los pies. Más que nada dentro de la Amazonia brasilera. Así que bueno, en comparativa de eso se ven también seres antropomorfos, y al lado de eso se ven un montón de seres, o sea, de animales comunes de la zona. Sí, acá justamente estamos viendo. Con grandes pies. Hay un ser que tiene como pies grandes y un tercer pie atrás, como sostenido por un tercer pie. Sí, sí, y se ven los animales. Bueno, y ahí para terminar, vuelvo a lo tuyo, porque yo estuve ahí por suerte también. Qué grandioso. Capadocia. Un IFA se crea con la fotografía de Göbekli Tepe. Pero vamos a mostrar Capadocia. Es asombroso ver los dinosaurios grabados en cada uno de los muros de Göbekli Tepe. Así es. Y de una civilización que no se sabe mucho, que vivía bajo tierra prácticamente, porque eran todas, sus casas estaban todas metidas en las montañas, en cuevas adentro, y
Y por el otro lado, que no tenían ni siquiera noción, o no tendrían que tener noción de ningún tipo de dinosaurio. Exacto. Entonces ahí seguimos hablando del paleocontacto. O sea, de alguna persona, tiene que hablar así, alguna persona que se acercó y les enseñó. Como fue el Anticitera, como fue las pilas de Bagdad, como fue las construcciones egipcias, las construcciones en Sudamérica. Y realmente los artistas del pasado siempre dibujaron lo que ven. No tienen mucha gran imaginación. Exacto, correcto. Ese es el punto. Eso es una explicación que hasta el día de hoy tampoco anda, ¿viste? Siempre está ahí en la duda. Por eso creo que, como vos decís, ¿no? El paleocontacto, aunque es pseudociencia hoy en día, creo que habría que estudiar un poco a fondo la posibilidad de que en algún momento sea una ciencia. Bueno, le paso la palabra y me callo porque ya la verdad que le tocaría a Tommy. Buenas noches. A ver si está ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahí te vemos. Muy bien, ahí ya te veo. Perfecto. Muy bien. Bienvenido. Okay. Bueno, pues yo voy a hacer unos pequeños comentarios al respecto. Sí. Espero sean tomados, pero o sea, con el buen sentido, pues recordemos, pues también soy persona de ciencia. Y el ser humano cuando apareció, por supuesto que estamos hablando desde sus primeros inicios, lo más complejo que pudo ir adquiriendo fue el lenguaje. Entonces, estaba escuchando que comentaban que lo que ven los taloplasmas no necesariamente tiene que ser así. Hay algunos seres muy extraños pintados, sobre todo en pinturas rupestres que todavía existen en África, y dentro de lo cual, o sea, uno no tiene la más mínima explicación de qué será eso, ¿no? O sea, en mi opinión, algunas no representan necesariamente a los alienígenas, o sea, son otro tipo de seres, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, las modas están de que, por decirlo, o sea, si hay modas como de vestido, de peinados, de textos, de colores, pues también ahorita tenemos la moda de los alienígenas, ¿no? Y lo más complejo siempre es el lenguaje, ¿no? O sea, eso es lo más complejo, y me refiero a lo siguiente, sí hay registros de las primeras civilizaciones, incluso de los primeros humanos, es decir, hay evidencias de que se postraron en cuestiones geográficas, pero no hay ni un solo registro de cómo surgió el lenguaje. No existe, no hay. Y eso lo complejiza aún más todavía, ¿no? Porque pues estamos viendo de que si en un inicio, o sea, la comunicación que ya hemos visto, que es más que comprobada, que el humano la necesita forzosamente, o sea, el lenguaje es una herramienta de comunicación, forzosamente, ¿no? Y socialmente, entonces vamos adquiriendo hábitos, costumbres, pero no son las mismas. O sea, nosotros el día de hoy tenemos referentes totalmente distintos. Entonces, imagínense para los primeros humanos, o sea, que ni siquiera hablaban. Exactamente. Yo creo que es un error darle la modernidad de decir, es que si es un Dios, ¿y cómo sabemos? Realmente cómo sabemos, ¿no? O sea, si el léxico varía en poco tiempo, ahora imagínense en tantos milenios, entonces ahí sí como que vamos a estar inventando, y no se trata de eso, ¿no? O sea, la palabra paleocontactos quiere decir de que, o sea, supuestamente, de que hay evidencia de seres que han llegado a la Tierra. No, o sea, esa es una invención humana para tratar de explicar lo que no podemos razonarlo como tal. Pruebas concretas no existen. Y ahí sí hablo con conocimiento de causa, pues porque lo mío es el lenguaje, ¿no? Y como tal me aplico, ¿no? O sea, es muy arriesgado estar comentando, es que, o sea, sí tiene significado eso, nana, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes realmente qué es eso? O sea, ¿hay algo ahí? Sí. Algo que signifique lo que tú estás comentando,
no creo. Definitivamente no lo creo. Si hay cosas extrañas, si hay cosas raras, o sea, hay evidencias hasta el día de hoy de que sí, o sea, gracias a, o sea, tenemos la modernidad, es decir, los aparatos, los medios electrónicos para comunicarnos y todo, para tratar de acercarnos, para pensar que hay una posible interpretación a nuestro lenguaje. Y como tal, una vez que lo usamos, lo estamos clasificando. Pero eso no significa que lo que pintaron es lo que vieron, no, para nada. Tú puedes pintar un ratón, puedes pintar una lagartija y no significa que la hayas visto. O sea, ahí sí no, definitivamente no. Y entonces, o sea, ¿cómo queremos interpretar esto? Híjoles, pues hay que ser muy meticulosos, ¿no? O sea, desde la cuestión geográfica, de comían, o sea, cómo interactuaban, hasta dónde hubo roce con otras, o sea, con otras partes de humanos en la cuestión social. Y todo esto es súper importante. Lo que sí me queda muy claro que la ufología es muy, pero muy nutritiva en el campo de la tradición oral, es decir, de las historias, de las narrativas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Eso sí es mucho, muy enriquecedora, pero no significa que las tradiciones están como tal fieles a como se narraron. Normalmente siempre hay la parte donde, pues es que ya se modificó. Fíjate que, o sea, un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo como para que quede más claro esta parte, ¿no? O sea, cuando fue la conquista en mi país, y todavía hay personas que dicen, ese cuando le estaban quemando los pies a Cuauhtémoc, pues decía, es que, pues, ¿acaso crees que estoy en un lecho de rosas? Esa palabra no existía. Lo más seguro es que ha de haber dicho, ¿acaso crees que estoy en un petate? Esa palabra del hecho ni siquiera existía. Y entonces, si estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo las palabras, pero no las analizamos, significa que estamos cayendo en cuestiones de modernidad, de léxicos de modernidad. Puse un ejemplo de hace mucho tiempo. Ahora imagínense lo que llamamos pinturas rupestres. El significado, que es la parte más dura, es la parte más compleja que pueda haber. O sea, creen realmente que es como nosotros lo pensamos, como nosotros lo decimos, difícil. No hay pruebas. No hay pruebas como tal. Y no hay pruebas porque, como lo acabo de comentar, el humano como tal, o sea, una vez que apareció en la faz de la Tierra, primero fue la postura de la posición, adquirir esto que es la marcha bípeda, tuvo que haber pasado muchísimo tiempo. Y una vez que se da esa parte, entonces el cerebro se comienza a desarrollar. Entonces, ¿cómo es que adquirió pues ya las herramientas como para estar pintando, estar tratando de interpretar? No, o sea, yo no creo que haya sido todo lo que no. Ese es un error tremendo de afirmación, de decir, es que tiene que ser así. ¿Y las pruebas? Realmente, o sea, si vamos a hacer ciencia o vamos a hablar de ciencia, pues lo más serio que se puede hacer, ¿no? O sea, ese es mi comentario hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Cari, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Tommy. Bueno, me quedé con algunas cosas que, por ejemplo, la frase de Albert Einstein que decía, la imaginación es todo en la vida del ser humano. Y bueno, puede aplicar a lo que justamente estabas comentando, Tommy. Y realmente también pienso que podrían llegar a haber pintado lo que tenían en sus mentes también, o lo que podrían llegar a imaginarse o soñar tal vez. El paleocontacto igual nos acerca al contacto extraterrestre y a la evidencia de ese contacto que hay, que es un poco de lo que estamos mostrando en la antigüedad. Bueno, Tommy ahí dijo que solamente, o sea, pintaban, no sabemos, no tenemos evidencia de qué es lo que pintaban, si lo que pensaban, lo que veían, ¿no? También hay que tener en cuenta, yo creo, todas las formas de pensar, los diferentes pensamientos, los modelos mentales. Bueno, ya estamos llegando al final. No sé si alguien quiere comentar algo más acerca de este tema. Realmente muy apasionante y profundo y muchos temas para tocar.
Yo sí, mira, no podemos, ser tajantes en decir, no es cierto lo del paleocontacto, ¿no? No estoy hablando de, ahora sí, estrictamente de ufología, porque a veces muchas personas quieren poner todo como que todo es ufología y no. No, y alguien dijo, es un error hablar de extraterrestres cuando no sabemos si son o no son. Pero lo que sí podemos decir es que son seres no humanos, que no son igual a nosotros. ¿De dónde vienen? Que teorías van, teorías vienen, que del centro de la Tierra, que interdimensionales, que vienen en naves, que, que son espirituales, son un montón, pero no podemos saber exactamente. Hay cosas que el ser humano con toda su ciencia no se puede explicar y sigue todavía buscando el porqué. Una de ellas es que efectivamente nuestra genética proviene del mono y principalmente del que todavía existe, porque está casi en extinción, del bonomo o chimpancé pigmeo, que el 25-30% del tiempo es bípedo, y si tú los ves, parecen humanos en cierto momento. Sí, es verdad. Y pero viene aquí el detalle, ¿no? Ellos tienen 48 cromosomas y nosotros tenemos 46, por lo tanto, como es que somos parientes nada más por la cantidad de genes parecidos, ¿no? Que son casi el 99%, o sea, 1.2% es lo que nos separa de la mono de ellos. Entonces, ¿por qué los monos son iguales que nosotros? Porque ellos tienen 48 cromosomas y nosotros tenemos 46. Un científico, pues, dijo, es que todavía no estaba tan avanzada la ciencia, y posiblemente a lo mejor se fusionó algún cromosoma. Y pues, difícil, ¿no? Pero si esto es cierto, digo, el día que se logre poder ver, debe haber algún cromosoma que tenga dos centrómeros, uno activo y uno inactivo, y telómeros activos y telómeros inactivos que están dentro del mismo cromosoma. Por ahí en 2005, 2006 encontraron que el cromosoma 2 del humano es la fusión del cromosoma 2 y 3 de ese chimpancé pigmeo, casi es idéntico. Y es el cromosoma más grande del humano, tiene el 8% de los genes ahí. Entonces, pues todo está muy bien, ¿no? Pero cómo se fusionó ese cromosoma. Ahora, dentro de la estadística y de las probabilidades que sacan para las mutaciones genéticas durante el tiempo, y es como sacan, por ejemplo, a través del ADN mitocondrial, que pues venimos desde África y lo van siguiendo, y todo eso es por las mutaciones que son muy lentas en el ADN mitocondrial. Entonces es posible ir rastreándolo. Pero eso pues hablamos mutaciones de miles de años, ¿no? Entre uno y otro. Ahora, nosotros tenemos, unos hablan de 52, otros hablan de 250, por ahí genes que son, que no tienen predecesores en nosotros. Entonces, ¿cómo llegaron? Claro. Y el tiempo de estadística y probabilística de evolución por los errores que se van dando, no da, o sea, no da, la ciencia es demasiado rápido. Es como si alguien lo hubiera forzado. Lo hubiera cambiado en algún momento, que hizo, porque hubo un antes y un después, ¿no? No estoy hablando de alguien, estoy hablando de nada. Simplemente es la evidencia que está ahí. Exacto. Y es igual en las pinturas rupestres. Ok, dibujó un ser hormiga.
aquí en México, vamos a decir, allí con los Hopis. Y allá del otro lado, en Indonesia, dibujan lo mismo. Y acá en Chile dibujan lo mismo. Y en otro lado dibujan lo mismo. Y los seres de 3 dedos, los cabezones, los grises. Te vas allá a Australia. Los dogones. Y no estaban comunicados. Entonces todos pensaban lo mismo. ¿No? Es obvio que no pensaban lo mismo. Ahora, hay muchas coincidencias en los petroglifos, en las pinturas rupestres, en todo el mundo hay muchas coincidencias. Ahora, ¿qué dibujaban ellos? No eran tan inteligentes, dibujaban lo que estaba dentro de su contexto. ¿Sí? Y porque dibujaban otras cosas que estaban fuera de su contexto y que actualmente las buscamos y no están, y porque se repiten en las diferentes culturas. ¿Cómo llegamos a edificaciones de, por ejemplo, de piedras monolíticas de 2.400 toneladas, 2.200, en Rusia, en Japón, en Baalbek, en tantos lados, y están cortados perfectamente bien. En Egipto, cómo hicieron las brocas para hacer los hoyos en las piedras, y se ve en Pumapunku el sayado con el que lo hicieron, y es más cortito, o sea, entre Espira y Aspira que los que tenemos nosotros actualmente. O sea, es una tecnología más avanzada que la de nosotros. ¿Cómo tallaron el granito? Y piedras que tienen una dureza allá del 8, 9, no están tan tasadas, y pues no tenían diamante, que creo que está endurecida como en el 7, y ahorita utilizamos para tallar granito el diamante, pero en ese entonces, como lo hicieron, era la edad del cobre. No había ni siquiera hierro. El hierro que había porque lo recuperaban de algunos aerolitos, pero no para darle esa tal precisión que si la pones un de esos que ahora miden, que son láser para ver las cuadraturas y son exactos, más exactos que lo que somos actualmente. Son cosas que son inexplicables y que tiene que haber una explicación, y que la ciencia no se la puede dar porque no llega hasta allá para saber qué fue lo que pasó, y lo único que se puede hacer es mirar el contexto de lo que hicieron aquellos que estuvieron ahí. Es la única forma, pero pues es difícil, ¿no? Es la única evidencia que tenemos, es lo que quedó. Sí, que tenemos, y es lo que podemos investigar, y es lo que exacto. está ahí. Comparar, investigar. Exacto. Ahora, en cuanto al lenguaje, hay una película que a mí me encanta, que me súper encanta, que es una película de Ringo Starr que se llama El Cavernícola. Y esa película la puedes poner en Indonesia, China, Japón, en México, en Estados Unidos, donde la quieras poner, y todo el mundo le va a entender. Y se le entiende, y no tiene un lenguaje así, ¿no? Atuk, Matuk, Mars, pero se le entiende, hacen mímica, está tan bien hecho. Entonces en algún momento de la historia se empezaron a utilizar esos pequeñas sílabas o sonidos que empezaron a identificar una cosa de otra, ¿no? Y empezó a nacer un lenguaje, pero obvio no fue, ¿cómo se llama?, de la noche a la mañana. Y fue precisamente en ese momento en que adquirimos esos 46 cromosomas y esos genes que están ahí de más, o que no tienen predecesores. Pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta. Entonces, ese es mi comentario. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, profesor Manuel Valerio. Bueno, ya estamos sobre la hora. Adolfo, Tommy, la doctora y Leti, no sé si quieren agregar algún comentario a este tema, que al final salió hermoso, demasiado bien. Salió muy bien y pudimos mostrar bastante de lo que yo pretendía, un poco de que se pudiera mostrar del paleocontacto, pero bueno, poco a poco iremos avanzando y seguimos difundiendo y divulgando esto que es tan maravilloso y que nos apasiona. Los dejo a ustedes. Adolfo. Bueno, yo me despido. La verdad que
bárbaros, tantos así que me parece que quedó tanto en el tintero como para poder hacer algo. Claro, sí. Escuchando al ingeniero Valerio, me hizo acordar de algo que me justo publiqué no hace mucho, que es la cerámica Huaco, que tiene una cuestión con las aves que es impresionante. O sea, esa cerámica, toda la vasija que hace la cultura Huaco tiene agua dentro. Y depende cómo vos lo muevas, y depende la cerámica específica, pues la cerámica, ponele, es de un papagayo. Bárbaro. Si vos lo moves en un sentido, hace el sonido del papagayo. Wow. Y así de cada ave de la región. Si aplaudís delante de las pirámides, en un aplauso seco, justamente es el pitido o el grito del quetzal, del pájaro. Wow. O sea, esas cosas que uno dice, creo que ni hoy en día lo lograríamos en base a la tecnología que hay, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron ellos? Entonces, yo no te digo que eso es un O-Part, pero que es una inteligencia tan superior que no llegó a tener un auto 0 kilómetros. Claro. Tenían cosas más valiosas que eso. El conocimiento. Por eso digo, ancestral. Eso es mi punto de vista, ¿no? Exacto. Claro que no, que era, bueno, es una cuestión como que alguien le pone un freno a las cosas ahí, ¿no? Porque si nosotros en 200 años hemos llegado a ir a la luna, tenemos, bueno, no me quiero extender más. Ay, Leti se cayó. Se olvidaron de que el Mar Negro hoy se sabe casi con certeza de que sus aguas, que son saladas, fueron producidas por la gran inundación, o sea, por el diluvio universal. O sea, cuando se retiraron las aguas quedó el Mar Negro. Quedó el Mar Negro. Todavía no saben ni cómo llegó el agua ahí. O sea, que la única solución es esa. Y hoy en día la Argentina, algo nuevo de esta semana, se han descubierto yacimientos en el sur, en Neuquén, en Mendoza, Chubut. Acá una excavación para búsqueda de petróleo, están el grupo de arqueólogos, cuando arranca una obra, o sea, para extraer petróleo o shale oil, está el grupo de arqueólogos. Sí, el grupo de arqueólogos, el grupo de las plantas nativas y todo eso. En estos últimos 4 o 5 meses han descubierto que toda la zona era un océano. Y estamos hablando, vos lo sabés bien porque vivía del costado, que estás hablando al lado de montañas que tienen ¿cuánto? 3, 4, entre 3.000 y 4.000 metros de altura. Y acá Neuquén es una olla. Que ni caiga un diluvio acá porque soy la primera que queda tapada. Neuquén es una olla, está rodeado de bardas. Bueno, espero que los chicos lo hayan disfrutado. Ay, se cayó Tommy. De la manera que también nos hagan preguntas. Vamos a tener que hablar con la doctora para ver cómo nos llegan a hacer sus preguntas. Me imagino que muchos deben tener... Bueno, ahí, acá en la caja de comentarios pueden dejar preguntas en Instituto Roswell. En la caja de comentarios de este video, ¿sí? Pueden dejar sus preguntas. Así que vamos a ir a revisar. Claro, pueden dejar sus preguntas. Entonces, el próximo programa arrancamos con las preguntas que dejaron en el programa anterior. Vamos a manejarnos de esa manera, si están de acuerdo. Sí, yo creo que no. Ahora le damos paso a lo demás. A Leti, que Tommy cayó, se cayó. Anus. Bueno. Como ustedes saben, esta idea del Instituto Roswell, casi todos los presentes fuimos fundadores de ese instituto. Sí. Esta semana pasada hemos querido, o sea,
esto de unir un poco la ufología con la ciencia es un paso muy grande para la ufología. Totalmente. ¿Y por qué no para la ciencia también? ¿No? Que se ha enterado que tampoco nosotros somos unos bichos raros. Y tenemos los pies en la tierra. Se hipotetiza mucho, es muy factible. Y queremos aprender de ellos también. Exacto. O sea, todos aprendemos de todo. Pero esto no ha sido factible a través de los años sin una persona muy especial y una persona con una alta capacidad de entendimiento y una alta capacidad de inteligencia pueda lograr lo que se ha logrado. Que hoy la facultad, en este caso la UNAM, y sus alumnos puedan compartir con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, la fundación del Instituto Roswell ha decidido, a partir de este momento, llamar al instituto doctora Ana Yaxin Sagrario. No es que vamos a cambiar el nombre del Instituto Roswell porque ya estamos con, pero sí lo vamos a empezar a agregar en todo lo que es el trabajo, las páginas y demás del instituto. No sé si la doctora está ahí atenta y si entendió. Investigaciones científicas, doctora Ana Yaxin Sagrario Mendoza Castro. Así que bueno, esa es la noticia que queremos dar nosotros, adelante todos. Este gran homenaje. Aunque la doctora también fue gran parte y sigue gran parte de todo este proyecto. Así que bueno, buenas noches, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y espero que sobre todas las cosas comiencen a preguntarnos. Eso también está bueno y nosotros también podemos preguntarle a ellos después, ¿no? O sea, ya de movida la pregunta es ¿qué opinan de todo esto? Así que bueno, le cedo la palabra a mis compañeros. Gracias, Adolfo. Leti, y vamos a cerrar con la doctora. Muchas gracias. Un muy bonito programa. Una pena que no pude estar participando porque aquí hay mucho ruido en este lugar, pero con la alegría de anunciarles esta parte de que la doctora será ya figura dentro de nuestro nombre, con su eslogan y demás, porque ella se lo merece, nos ha aportado muchísimo, nos ha enseñado muchísimo y sé que nos va a seguir enseñando. Entonces, para nosotros es un honor que ella siempre esté con nosotros. Y muchas gracias al ingeniero Manuel Valerio, que también siempre está con nosotros, a Tommy, yo creo que se le fue el internet. De verdad que estamos muy agradecidos y somos un gran equipo. Y la verdad es que la ciencia a la cabeza con la doctora Ana Yaxin, de verdad que va a ser, vamos a darle mucha materia científica y ufológica. No sé en qué quedamos y haremos un segundo programa con historia de la ufología. Sí, vamos a hacer muchos. Ya el siguiente día ya con historia de la ufología moderna. Sí, el próximo. Hay muchos programas. Sí. La historia de la ufología es vasta. Hay diferentes tipos de historiadores. Y temas. Y de verdad que si nosotros nos adentramos en cada una de las etapas, y incluso por país, van a ver que no podremos terminar nunca. Entonces, aquí es darle lo mayor que podamos dar de información desde un aspecto de historia, pero también en el aspecto científico. Así que súmanse al programa y pues muchas gracias. Sería todo mi comentario y buenas noches. Gracias, Leti. Doctora. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por estar aquí con una servidora, por aceptar trabajar en forma multidisciplinaria en esta parte de la ciencia y la ufología, ¿no? En vías de que la ufología forme parte de la ciencia, sea una disciplina de la ciencia, porque ya se está trabajando dentro del ámbito académico en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, basándose, pues sí, en las disciplinas de la ciencia. Entonces, de verdad quiero agradecerles, me siento muy honrada por esta oportunidad que me dan, por este espacio que brindan, esta
puertita para poder trabajar en forma conjunta. También quiero invitar a los estudiantes de licenciatura y maestría que hagan sus preguntas. Es un tema muy polémico, definitivamente, pero como verán, hay personas que están preparadas, que saben de lo que hablan, tienen mucho camino dentro de la oncología y que se quiten todos estos tabús o que si no somos buenos científicos porque estamos metidos en este tema, ¿no? Al contrario, somos científicos de mente abierta. Entonces ahora nació un gran divulgador científico, Carl Sagan, y que se puso la bandera de buscar vida extraterrestre, que hizo un gran libro como Cosmos, y el libro de Contacto, en donde se menciona, ¿no? En esta historia de que Carl Sagan lo dejó en forma vedada en su estudio de vida extraterrestre, en el libro de Contacto, que muy probablemente haya tenido un contacto. Entonces, yo me quiero montar a hombros de gigantes, a hombros de Carl Sagan, e invitar a los jóvenes que tengan esa mente abierta, que se abran a todas las posibilidades, pero que se tengan los pies sobre la tierra. Esta parte que se dio ahora por parte de Cari, de la profesora Cari, que estuvimos aportando, pues se da uno cuenta, ¿no? De que le falta aún todavía mucho que aprender, mucho que conocer. El paleocontacto es extraordinario, es fascinante. Hay muchas hipótesis por comprobar, pero necesitamos mentes jóvenes para que ustedes puedan comprobar esas hipótesis. Así es que quedan cordialmente invitados a hacer preguntas. No hay pregunta tonta, no hay pregunta. No hay. Todas las preguntas son extraordinarias. Válidas. Así que anímense, son válidas y estamos para servirles y vamos a hacer un trabajo multidisciplinario y recíproco con los estudiantes y con los profesores del Instituto Roswell, que ya están formados parte también de la comunidad científica. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a usted, doctora. Bueno, yo también muy contenta de estar con ustedes en el Instituto Roswell. Y bueno, nos vamos a encontrar entonces el próximo sábado, misma hora, mismo lugar, mismo canal. Les decimos hasta luego, ¿sí? Nos despedimos de todos. Muchas, pero muchas gracias por venir y esperamos sus preguntas, ¿eh? Si quieren enviar un mail, pueden hacerlo a institutoroswell@gmail.com. Gracias a todos y hasta la próxima. Chao.